la página de SUG, por Facebook, SUG Especialistas. SUG Especialistas. ¿Con ese? Sí, de sexualidad, sexología, urología. Buenas noches, Listo. muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Germán. Para afrontar los problemas que sucedan, que surjan en la clínica día a día. La presentación se llama Orientación Sexual e Identidad de Género en menores de 18 años y la charla está compuesta por tres partes. La primera es sobre conceptos básicos, la segunda es sobre la importancia o la justificación de por qué tratar este tema, y la tercera y última parte es sobre algunos principios de manejo y de tratamiento de pacientes que asistan a la consulta con un motivo de consulta relacionado con este tema. Igualmente, a sugerencia de ustedes, habrá una cuarta fase donde podremos hacer algunas preguntas y algo, digamos, un poco más interactivo. Entonces, comenzando con los conceptos básicos, idealmente tenemos que comenzar por un concepto muy sencillo, pero que a la vez no se tiene muy claro. Muchas veces mencionamos la palabra sexo y digamos, el significado de la palabra sexo no es bien aplicado y suele referirse, o muchas personas la suelen utilizar como sinónimo de actividad sexual, cuando en realidad el mejor significado que nosotros podemos utilizar, al menos en este tema, es que esta palabra se refiere a todas las características que componen el grupo de machos y hembras, ¿sí? También, dicho de otro modo, las características estructurales, funcionales y conductuales que diferencian los machos y las hembras de una especie, y ahí cae la especie humana. A partir de ese concepto va a comenzar a girar toda la charla que sigue a continuación. Tenemos como otro concepto básico el sexo cromosómico o el sexo genotípico, ¿sí? Que eso, pues, debido pues a nuestra formación como médicos, no tenemos mucho inconveniente, no me voy a demorar mucho en este concepto, que básicamente parte de las diferencias genéticas y epigenéticas que surgen a partir de los cromosomas X y Y. También tenemos el sexo fenotípico, ¿sí? Que en gran parte de las características dependen del sexo fenotípico. Haciendo parte del fenotípico tenemos el sexo hipotalámico, ¿sí? Que hombres y mujeres tenemos distintas funcionalidades y estructuras. Por ejemplo, en el hipotálamo, los pulsos de LH y de FSH son diferentes, siendo cíclicos en la mujer y continuos en el hombre, que eso nos da también patrones diferentes de sexo hormonal. También tenemos el sexo genital, el sexo gonadal, ¿sí? El sexo genital interno, el sexo genital externo, que en el proceso evolutivo de desarrollo del ser humano terminan desarrollando las características morfológicas. Ahí tenemos el sexo morfológico y las características sexuales secundarias del hombre y la mujer, que nos hacen tan parecidos pero a la vez tan diferentes. Luego, teniendo en cuenta estos dos conceptos o tres conceptos base, sigue el sexo psicológico, ¿sí? El sexo psicológico es otro concepto clave para poder entender todos los problemas que rodean la orientación y la identidad de género. El sexo psicológico simplemente es la convicción que tiene cada persona de pertenecer a uno u otro sexo. Los estudios neurofisiológicos han demostrado que, por ejemplo, en las personas trans, refiriéndome a las personas transexuales o transgénero, el cerebro de esas personas se parece más al sexo que ellas experimentan y no al sexo morfológico externo, ¿sí? Entonces ahí ya comenzamos a marcar unas grandes diferencias.
Bueno, además hay ciertas estructuras cerebrales que varían en hombres y en mujeres y en personas trans, ¿sí? Que como lo dije, se parecen más ese cerebro al del sexo, a las personas del sexo experimentado. El sexo psicológico lo podríamos asumir como un sinónimo de la identidad sexual o la identidad de género, que es un concepto equivalente al sexo psicológico y que a partir de ese concepto nosotros vamos a entender, por ejemplo, qué es una persona transexual, ¿sí? Adicionalmente también podemos revisar el sexo social, ¿sí? Que también puede ser llamado rol sociosexual, rol de género o masculinidad o feminidad. Simplemente el sexo social, digamos que es el guión que a medida que nosotros vamos aprendiendo en nuestro aprendizaje, en nuestro desarrollo, nosotros vamos adquiriendo de nuestra cultura qué es ser hombre o qué es ser mujer sí, en función de la cultura, y nosotros aprendemos un rol, por eso se llama rol, que eso es como un concepto importado del teatro, ¿sí? Un rol o papel que nosotros, dependiendo de nuestro sexo, sobre todo de nuestro sexo psicológico, cómo nos comportamos en la sociedad, ¿sí? Es otro concepto bastante importante. Otro concepto ya mucho más sencillo y más fácil de definir es el sexo de asignación y de crianza. Es el sexo que se nos es asignado, que es generalmente que depende de nuestras características sexuales primarias, que se nos asigna tan temprano desde nuestro nacimiento. Es decir, si tenemos genitales, pene y testículos, nuestro sexo de asignación va a ser masculino. Y si tenemos vulva, ¿sí? Y labios mayores, nuestro sexo de asignación va a ser en ese caso femenino. Pero ese sexo de asignación y de crianza lo vamos a retomar más adelante porque es importante para entender un concepto. Sexo legal, también no me voy a detener mucho ahí, hasta que llegamos a la palabra transexual. ¿Por qué fui tan enfático comenzando desde el concepto de sexo? Porque si nosotros comprendemos ese concepto, vamos a comprender mucho más fácil que es una persona transexual, sobre todo si comprendemos lo que es el sexo de asignación y el sexo psicológico o identidad de género. ¿Qué es una persona transexual? Es una persona que simplemente la identidad de género, ¿sí?, no corresponde con el sexo de asignación o de crianza, o no corresponde con las expectativas sociales según los genitales que tenga esa persona. Hasta ahí más o menos está clara la situación. Sí, es un poquito enredado, pero digamos que cada vez nos vamos metiendo más en estos conceptos y lo vamos a ir desarrollando más. Entonces, eso es una persona transexual. ¿Qué es el género? El género es una palabra importada de la gramática, del género gramatical, que hasta cierto punto es equivalente con el sexo, con la definición de sexo, ¿sí? Por eso a veces se nos pregunta género o sexo, ¿sí? Pero el género es una palabra que es más utilizada desde los estudios de las humanidades, de la sociología, de la antropología, ¿sí? Y que el género en ese sentido ya no es el sexo biológico plano que nosotros los médicos solemos utilizar, sino el género en este caso sería la construcción social del sexo, ¿sí? O sea, a nivel de sociedad, qué es ser hombre y qué es ser mujer, en relación al sexo sería equivalente al género. En ese sentido nace este otro concepto que es expresión de género, que depende mucho de cierta forma de la identidad de género, ¿sí? Si yo tengo una identidad de género, o sea, un sexo psicológico, por lo tanto me voy a expresar de determinada forma. Me voy a expresar como un hombre o como una mujer dependiendo de gran parte de mi identidad. Pero si mi identidad es reprimida, tengo algún inconveniente porque nací en una sociedad muy conservadora o muy represiva sobre las expresiones diversas de la sexualidad, pues va a variar mi expresión y me voy a contener, ¿sí?
Entonces, la expresión de género es muy similar a otro concepto que ya trabajé, que es el rol de género. El rol de género viene más desde afuera, de lo que nosotros aprendemos y lo que la sociedad nos enseña. Pero la expresión de género viene de adentro, o sea, yo cómo me comporto según cómo me sienta o como pueda, en ese caso. Llegamos a este otro concepto que no es muy conocido, no es muy difundido como otras palabras que ya hemos visto, pero el cisgénero simplemente es lo contrario del transgénero. ¿Sí? Cisgénero es cuando la identidad de género, sexo psicológico, corresponde o va en concordancia con el sexo de asignación de crianza o el sexo morfológico. ¿Sí? O sea, la mayoría de las personas somos cisgénero. ¿Sí? Pero lo contrario es ser una persona transgénero, ¿sí? Que es diferente a una persona transexual. En estas palabras, hay muchas, o sea, todas las personas transexuales son transgénero, ¿sí? Pero no todas las personas transgénero son transexuales, ¿sí? Y eso lo puedo explicar de la siguiente manera. La persona transexual generalmente, como tiene una incongruencia que le genera tanto malestar y tanto dolor y sufrimiento, busca hacer una transición social, legal, quirúrgica y hormonal para alinear lo que tiene en la cabeza con lo que tienen los genitales. En cambio, la persona transgénero es una persona que es inconforme con su género. No necesariamente quiere hacer un tránsito quirúrgico, hormonal, simplemente su género es diferente al género de las demás personas, que es cisgénero, ¿sí? Y hay otra palabra queer, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan las palabras, las siglas LGBTIQA y todo un resto, una chorreta de letras, ¿sí? Entonces, hasta T llegamos a transexual o transgénero. Y intersexuales, ¿sí? O mal llamados ahorita trastornos del desarrollo sexual. A de asexuales y Q de queer. Queer es una categoría incluso un poco más amplia y más difusa que la categoría transgénero. Los queer, ¿sí? Que es una palabra que no tiene traducción al castellano, quiere decir raro, ¿sí? O que no se puede definir fácilmente, que es fluido, que no funciona en categorías, en compartimentos, sino que es fluido y que se sale de las categorías binarias tradicionales de masculino y femenino, sino que es una mezcla de muchas cosas ahí. Sin que eso afecte su identidad de género, o sea, sea para allá, sea para acá. Su identidad de género, en ese caso, sería fluida o no conforme con el género tradicional de masculino y femenino. O sea, no es algo fácilmente definible. Esta categoría no viene de, digamos, de las ciencias biológicas y médicas. Voy a hacer un ejemplo. Es masculino, pero mañana quiere ser femenino. Puede ser un ejemplo. Y adopta la postura femenina. Y al otro ya quiere ser masculino. Okay. No necesariamente así. Por ejemplo, te voy a poner un paciente que llegó a consulta hace tiempo. Cuando entró al consultorio, yo vi un aspecto femenino. Yo dije, es una mujer, inconscientemente. Tenía pelo largo, uñas pintadas, ropa de mujer. Decía que era hombre, pero se comportaba como mujer y se vestía como mujer, ¿sí? Y tenía relaciones sexuales con hombres y mujeres, ¿sí? Entonces él no está ni de allí ni de allá, está en un punto intermedio que se mezcla con todo, ¿sí? Que para nosotros podría ser una persona rara, queer, ¿sí? Que no es fácilmente clasificable, o sea, no está compartimentalizado como nosotros solemos hacerlo tradicionalmente. Ella sería queer, más tirando a queer. Habla como hombre, pero se dice mujer dentro y no habla. A diferencia de las personas transexuales, que las personas transexuales quieren hacer el tránsito completo, la mayoría de las veces. Exacto, tienen una identidad bastante marcada y bastante definida. Entonces, muchas gracias por el aporte.
llegamos a otro concepto que es más común, digamos que se suele trabajar mucho más, que es la orientación sexual. Y simplemente es la orientación erótico-afectiva, ¿sí? Hacia un género u otro, ¿sí? En otras palabras, yo hacia quién me enamoro, o hacia qué género me enamoro, o con quién quiero tener relaciones sexuales. Sea con una persona del mismo sexo, del mismo género, o del género contrario, o un género indeterminado, como en el caso de una persona transgénero o queer. ¿Sí? Ven un momento, y por ejemplo, más o menos a qué edad se empiezan a dar cuenta los niños o adolescentes esa atracción que sienten, sea hetero u homo. La orientación sexual es muy indefinida antes de la pubertad. ¿Sí? No se define porque antes de la pubertad, de hecho, no hay atracción erótica hacia ningún sexo. ¿Sí? Ellos pueden tener comportamientos exploratorios, tocamientos, pueden tener ciertos comportamientos sexuales, pero no tienen las mismas características eróticas que sí tienen las personas después de la pubertad. Entonces, a partir de la pubertad se comienza a cristalizar la orientación sexual y se termina de cristalizar, ¿sí? O de definir al final de la adolescencia, que como sabemos, la adolescencia cada vez se está prolongando más. ¿Sí? Entonces, siendo extremista, hacia el final de los 25 años se está cristalizando la orientación sexual. No, usted se define a los 25. Póngale entre 18 y 25 años, por ser exagerado, ¿sí? Siendo exagerado. A eso me refiero cuando digo que la adolescencia se está prolongando, a cosas como esas. Bueno, entonces la orientación sexual ha atravesado, digamos, la orientación sexual se comenzó o se despatologizó oficialmente por la psiquiatría en el año del 73. Antes de eso, la orientación sexual diversa, homo o bisexual, era mal vista y se asumía como una enfermedad mental, ¿sí? Y a partir de esa fecha, pues hicieron el cambio, el marco teórico, aceptaron o trataron de incluir la orientación sexual dentro, como si fuera otra parte más del espectro de la variabilidad humana, ¿sí? Antes de eso hacían tratamientos médicos, quirúrgicos, intervenciones psiquiátricas, psicoterapéuticas, incluso aversivas, tratando de cambiar la orientación sexual de las personas. Pero después de la despatologización de la orientación sexual, de la orientación homosexual, ya el abordaje terapéutico es totalmente distinto. No es para intentar cambiar la orientación sexual de esa persona, sino es todo lo contrario, es un tratamiento de apoyo, de soporte y más de características psicosociales, ¿sí? Ya no de características cognitivas o psicoanalíticas o terapias aversivas o de conversión, ¿sí? Sino que son ya más de apoyo dependiendo de las necesidades que el medio les vaya exigiendo. Entonces, como lo dije, la atracción erótica o afectiva, pero también hay que hacer diferencias en que una cosa es la identidad, ¿sí? Sexual, otra cosa es cómo me comporto. Es decir, yo me puedo asumir como persona heterosexual, pero tener comportamientos homosexuales, ¿sí? O me puedo asumir como homosexual y tener comportamientos heterosexuales. Entonces, una cosa es la identidad, la orientación, ¿sí? Y otra cosa es finalmente los comportamientos. Y otra cosa es de quién me voy a enamorar y de quién voy o con quién voy a desear tener relaciones sexuales. Y ahí salen las palabras hetero, homo, que son las más frecuentes, las bi, que es un poco menos frecuente, y la pansexualidad, que es, digamos, mucho más abarcadora que las anteriores. Pansexual es que una persona puede orientarse eróticamente o sexualmente hacia cualquier género
independientemente, o sea, hacia cualquier persona independientemente de su género. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, bisexual es que puede gustar tener relaciones y enamorarse de hombres y de mujeres. Pansexual es incluso más abarcador. Por ejemplo, personas queer, personas transgénero, transexuales. El porcentaje de la homosexualidad y de todo eso ha sido el mismo a través de la historia. A través de la historia, Lo a que través pasa de es que las ahora culturas. ya las personas lo pueden hacer Exacto. público. Entonces, en el proceso de la evolución de la sexualidad a través del tiempo, no es que las personas estén volviendo cada vez más transexuales, homosexuales, no, sino que cada vez están saliendo más a la luz, se sienten más tranquilas de poder experimentar su sexualidad sin temor a un castigo, por eso salen a la luz. Sí. O sea, antes estaban infradiagnosticados. No, es que ahora sabes qué está pasando. Yo ahora tengo dos hijas adolescentes y se está viendo mucho en los adolescentes. Tengo novia, pero a los 2 meses tengo novio y a los 3 meses vuelvo a tener novia. Sí, Pues precisamente, digamos que entre la pubertad y los 18 años se presenta la mayor proporción de etapas exploratorias. ¿Sí? Hay una proporción de juegos sexuales, de tocamientos, de cosas más fisiológicas antes de la pubertad. Pero la parte erótica ya se comienza a explorar en forma a partir de la pubertad y a partir de los 18 o 20 años ya se comienza a cristalizar de todo y se comienzan a definir las orientaciones y las identidades. Bueno, esta gráfica es una gráfica que puede ser utilizada para explicarle a niños todos estos conceptos, que puede facilitar un poco, ¿sí? Entonces, la identidad de género, lo que va en la cabeza, la expresión de género, o sea, lo verdecito allá, o sea, cómo me expreso, el sexo de asignación, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el sexo cromosómico, morfológico, allí abajo donde están los genitales, la orientación sexual, el corazoncito y también la atracción emocional. Esta ya sería, digamos, para niños y adolescentes un poco más grandes, e incluso nos sirve mucho para dar esta misma charla, la identidad, la orientación, el sexo, la expresión. ¿Sí? Acá no estaría tan de acuerdo con el sexo biológico. Yo lo dejaría en sexo genital o sexo morfológico, porque es que el sexo biológico no sería a mi gusto una expresión muy específica y muy acertada. Fin de la primera parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario de pronto que surja? Bueno, continuando. ¿Cuál es la justificación de tratar y de comprender todos estos temas? Ya adelanté algo desde el principio. Y es que es un tema muy de moda, es un tema realmente importante porque la sexualidad debe ser considerada como algo importante. Hacen una pregunta desde el Facebook Live que dice: ¿a qué edad se empieza a manifestar la identidad de género? Bueno, hacen una pregunta acá desde el live y es: ¿desde qué edad se comienza a manifestar la identidad de género? La identidad de género se comienza a manifestar tan temprano como desde los 2 años. ¿Sí? Obviamente muy primitiva, muy rudimentaria, pero a medida que el niño o la niña desarrollen su capacidad cognitiva, se va a ir orientando cada vez más por uno u otro género. Entonces, como les venía contando, es un tema muy importante, la sexualidad per se es muy importante, ¿sí? Es un tema muy de moda. A propósito, entre las últimas noticias que llaman más la atención hoy en día es Miss Universo, ¿sí? Que Miss Universo es una persona, la reina de España, la señorita Ponce,
es una persona transexual que justamente la reina de Colombia hizo unos comentarios muy salidos de tono que se podrían considerar como comentarios transfóbicos, ¿sí? Además, son temas que realmente impactan la salud de las personas. Por ejemplo, el caso de Sergio Urrego, un caso tristemente famoso, ¿sí? Que debido a la presión, a las críticas, a las burlas, al bullying, a las mismas rechazo que se vio, que le tocó experimentar por las mismas directivas, los mismos profesores, los compañeros, los mismos personal asistencial, ¿sí? Tanto así que se vio tan agobiado, terminó trágicamente suicidando, ¿sí? Entonces, las personas de la comunidad LGBTI, ¿sí? Son personas que se tienen que enfrentar durante toda su vida de manera crónica y de manera intensa a mucho estrés, ¿sí? A mucho rechazo. Y eso los predispone a tener todo tipo de deterioro en su salud mental, física, psicosocial y económica, ¿sí? Por ejemplo, hablando en la salud mental, mayor riesgo de suicidio, mayor tasa de intento de suicidio, mayor tasa de suicidio, mayor tasa de depresión, de ansiedad, trastorno de sueño, trastorno de alimentación, ¿sí? Entre otros, trastorno de estrés postraumático, hipertensión, síndrome metabólico, ¿sí? Psicosociales, mayor vulnerabilidad psicosocial, ¿sí? Rechazo social, aislamiento. Entonces, son muchos los problemas que una persona bajo estas características tiene que afrontar, y no es como anteriormente se creía antes de la despatologización, que hacían parte de su enfermedad, todas estas características, como si estuvieran conformando un gran síndrome. No, ya incluso pues, después del 2000 se comenzaron a generar pues, tardíamente una serie de teorías que le dan otra explicación, le dan la vuelta. Es que no son personas enfermas, por lo tanto se comportan así, sino que debido al ambiente hostil y el ambiente adverso terminan con serios problemas en su salud, ¿sí? Pero es por toda esa presión y esa carga que les llega desde afuera. Entonces son personas que se encuentran en riesgo de ser estigmatizadas, ¿sí? Por ejemplo, esta noticia salió antier, segunda condena en caso de Sergio Urrego. Psicóloga fue sentenciada a 35 meses de prisión, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestro medio, ¿sí? Nuestro medio antisexual, ¿sí? El colegio de Sergio Urrego era un colegio con unas características muy particulares que comparten muchos colegios en Colombia a nivel mundial, que son muy intolerantes frente a las expresiones diversas de la sexualidad. Sorprendieron a Sergio Urrego dándose un beso con su pareja, un beso consentido, pero las directivas querían hacerlo ver como si fuera algo no consentido y como si Sergio estuviera presionando al otro muchacho para acceder sexualmente, ¿sí? A un beso, ¿sí? Entonces, finalmente la sentencia va, o lo que han analizado los investigadores y lo que han logrado determinar, es que las directivas presionaron a la familia de la pareja de Sergio para que pusiera una denuncia, ¿sí? En contra de Sergio para expulsarlo con justificación del colegio y todo lo que eso lleva detrás, ¿sí? Entonces, por eso, personas asistenciales de la salud caen en ese juego y terminan haciendo que una persona se deprima, se suicide, termina en la cárcel, ¿sí? Entonces, todo esto nos incumbe mucho a nosotros. El estigma, el ser señalado, es que usted es así, ¿sí? Usted no es como nosotros. Ese estigma, esa característica
que distingue a esa persona del resto del grupo, que gracias a esa distinción es estereotipada, no es que usted es mariquita, no es que usted es afeminado, no es que tal cosa. El estereotipo sucede por X o Y circunstancia, porque sí o porque no. Se separa esta persona del grupo, pierde su estatus y es discriminada. Por lo tanto, esta persona es aislada del grupo y es tratada de manera diferente. Ese es el origen del estigma y de un concepto más adelante que vamos a mirar que se llama el estrés de minoría, ¿sí? La familia. La familia en este caso es uno de los factores que influencian, los factores más importantes que influencian de manera positiva o de manera negativa el desenlace de una persona en condición de diversidad sexual, ¿sí? La familia puede asumir positivamente esta situación y es un factor protector. Puede acompañar al joven en crecimiento y lo va a proteger del estrés del medio. Pero si la familia, por el contrario, rechaza a esta persona, ¿sí?, aumenta mucho el riesgo relativo de sufrir uno u otro desencadenante negativo. 8.4 veces más de intento de suicidio, 5.9 veces más de riesgo de depresión, 3.4 veces más de riesgo de uso de sustancias ilícitas y de relaciones sexuales sin protección. Los establecimientos educativos, o sea, el caso de Sergio Urreglo confirmó lo que ya mostraban los estudios previamente. El 60% de los estudiantes sexualmente diversos se sienten inseguros debido a su orientación sexual. Y en este caso no es únicamente por sus pares, el bullying que se hacen entre ellos, sino en este caso es por las mismas directivas, por los mismos profesores, por los profesores que omiten, que no intervienen un caso a tiempo de matoneo como lo deberían hacer. 85% han experimentado acoso verbal, 40% acoso físico y 19% agresión física. El bullying también está evolucionando. Antes el bullying, el matoneador, era la vieja escuela, la vieja usanza. Ahorita el bullying también se está poniendo al día y se está convirtiendo en uno de los factores también más llamativos, más importantes, el ciberbullying, a través de los cuales los cibermatoneadores están haciendo pasarle muy malos momentos a las personas sexualmente diversas. Llegamos al concepto que les venía adelantando, que es el concepto de estrés de minoría, que se comenzó a acuñar a partir del 2003. El estrés de minoría funciona como si fueran las capas de una cebolla, ¿sí? Simplemente, definiéndolo de algún modo, es la exposición y la vulnerabilidad, ¿sí? Inicialmente de manera individual, ¿sí?, que la misma persona, debido al estrés que le llega de afuera, se termina creyendo y siguiendo el juego, ese rol de la sociedad, ese guión, y termina creyendo que en realidad hay algo malo que le pasa, ¿sí? Baja su autoestima, no se merece nada bueno, piensa que no se merece nada bueno, piensa que no se merece ser querido, no se merece ser una persona exitosa en la vida, se autoestigmatiza y se encierra y se aísla, y a veces no le cuenta a nadie que es una persona sexualmente diversa, sino que más adelante, en la adultez y en otros procesos, termina, como decimos acá, saliendo del closet. Luego, saliéndonos un poco más de las capas, ya es a nivel interpersonal, el abuso, el bullying, la discriminación, ¿sí? Y lo que más es llamativo hoy en día es el estrés estructural, ¿sí? Cuando me refiero al estrés estructural es a las leyes, a las políticas, a la cultura que son homofóbicas o transfóbicas, ¿sí? Que eso da mucho de hablar hoy en día en las redes sociales, de la discriminación y todo eso, de las políticas
estatales, por ejemplo, hay sectores políticos que son más conservadores que otros, que son más tolerantes unos que otros, y ese es el nivel estructural que finalmente termina influenciando la persona. Y este estrés de minoría hace que la persona tenga respuestas individuales, ya sea a nivel cognitivo, a nivel afectivo o a nivel fisiológico y por lo tanto a nivel comportamental. Por ejemplo, las cognitivas, respuestas de hipervigilancia, son personas que están permanentemente vigilantes, permanentemente agotadas, esperando cuál va a ser el próximo asedio, ¿sí? Son personas que no se relajan por ese motivo y por lo tanto permanentemente están rumiando sus pensamientos, las causas del estrés, las causas del bullying, permanentemente están muy sensibles, ¿sí? Y terminan generando lo que se denomina la homofobia o, dependiendo del caso, la transfobia interiorizada. Es decir, interiorizan todo ese estrés y se comienzan a rechazar ellas mismas, ¿sí? Y eso ya es un estado bastante avanzado que ninguna persona debería llegar a ese estado. Afectivamente son personas que, como no piensan que no se merecen nada bueno, que son además rechazadas, no solamente son aisladas del grupo, sino que comienzan a aislarse ellas mismas. Se anticipan permanentemente al rechazo, o sea, prácticamente ellas se terminan rechazando a sí mismas porque están acostumbradas del rechazo permanente y crónico que ya lo continúan haciendo como una especie de indefensión aprendida. Y son muy sensibles y se ocultan, ¿sí? Fisiológicamente hay una respuesta del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Respuestas permanentemente altas y constantes de cortisol que son muy similares a las personas que experimentan estrés postraumático o niños y jóvenes que han estado experimentando maltrato físico, ¿sí? Es idéntico el estrés de minoría, esas respuestas que terminan generando esa alteración fisiológica. El estrés de minoría también puede ser intencional o no intencional. El intencional, el matoneo, el rechazo activo de las expresiones diversas de la sexualidad, o no intencional, ¿sí? Simplemente por decir algo salido de tono o no decirlo, o tratar a una persona trans con el sexo con los pronombres y con el nombre de sexo de asignación y no con el sexo o género experimentado, ¿sí? Entonces, esos son daños no intencionales que terminan recibiendo estas personas. Y eso sería a nivel interpersonal. A nivel estructural, se ha logrado determinar que en las sociedades sexualmente más represivas e intolerantes, los intentos de suicidio aumentan hasta un 20% o más en este tipo de personas. Y aumentan también los crímenes de odio, ¿sí? Te castigo, te vulnero tus derechos, te mato, ¿sí? Simplemente por ser diferente a mí. En estas sociedades aumentan los crímenes de odio, ahí a nivel estructural. Fin de la segunda parte. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya nos vamos a acercar a algunos principios que nosotros podemos practicar en nuestra consulta del día a día. No solamente en la consulta, sino también a nivel de las políticas institucionales, como bien ya lo sabemos, ¿sí? A nivel estructural, a las políticas públicas y por qué no a nivel de las políticas del Estado o regionales, ¿sí? Entonces la disponibilidad, o sea, debe existir un médico disponible, ¿sí? Formado, capacitado, un grupo de personas que manejen todos estos temas, que sean competentes,
No solamente eso, sino que sea accesible, que la persona que tenga un problema relacionado con la identidad o con su orientación pueda acceder. Aceptabilidad, no solamente la persona capacitada, que la persona pueda acceder, sino que sea aceptada, bienvenida, bien recibida, que no sea discriminada en todo ese proceso. Obviamente la confidencialidad es uno de los pilares en este tratamiento, y la equidad, ¿sí? Todo lo contrario a la discriminación, sino que sean personas que sean bien recibidas, que sientan ese calor humano como si pertenecieran, que de hecho lo pertenecen, que sean tratadas como cualquier ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante saber esto, la tasa de persistencia. Ahí me refiero a las personas trans, a los niños trans, ¿sí? Específicamente, a niños que tienen comportamientos cruzados de género, que comienzan a no querer sus genitales, que comienzan a comportarse como si fueran o pertenecieran del otro sexo, que no les gusta su nombre, ¿sí? Que les gustaría ser llamados o tratados como del género opuesto o del género contrario, y que el género experimentado pues es distinto al esperado, ¿sí? La tasa de persistencia de esos niños en crecimiento para cuando sean adultos, superen la mayoría de edad, es del 10%, ¿sí? Que en mujeres puede ser más, puede llegar incluso hasta el 50%, y en hombres puede llegar hasta el 20%, pero la mediana, es decir, la mediana global tiende hacia el 10%. Es decir, si a la consulta llega un niño, un joven, con un comportamiento sexual cruzado de género, lo primero que hay que hacer en ese caso es, primero, no asumir una enfermedad, ¿sí? Segundo, tranquilizar a los padres. Tercero, tener en cuenta que esos comportamientos cruzados, sean los que sean, solo va a persistir el 10%. Y de los que desistan, muchos de ellos van a terminar desarrollando una orientación homosexual, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que hacer intervenciones individuales e interpersonales. Esto ya sería más a nivel psicológico, psicosocial, sexológico propiamente dicho, a veces psiquiátrico, pero no para tratar de cambiar a la persona, sino para apoyarlo y acompañarlo en ese proceso, de protegerlo de ese estrés de minoría, sean con intervenciones cognitivas y conductuales. Intervenciones estructurales, ¿sí? A través de lo que ya nombramos. Lo mismo, en sociedades con políticas institucionales mucho más laxas, más que toleran más la sexualidad diversa, los intentos de suicidio disminuyen el doble. Por otra parte, ya digamos un poco más intervencionista, existe un consenso en que a un individuo joven, ¿sí? O niño por debajo de la pubertad no se le debe hacer ninguna intervención hormonal o quirúrgica. Eso es un consenso global, ¿sí? Aunque es relativo, como lo vamos a ver más adelante. Además, sí se está de acuerdo con que se deben hacer intervenciones psicosociales y familiares, ¿sí? Eso es de este tema tan polémico, tan a veces tan difícil de tratar, que es un problema bastante que genera muchos retos. De todo el tratamiento, estos son los dos únicos consensos, y eso que son relativos. Y en cuanto a los modelos de tratamiento, ahora sí, de una persona, un niño, una niña transgénero, transexual o queer, llegado el caso, básicamente hay 4 principios o 4 modalidades de tratamiento.
que yo los voy a invitar a ustedes a reflexionar sobre esas 4 modalidades y los voy a invitar a que ustedes escogen el que más les guste. Yo ya escogí el mío, pero espero que ustedes también escojan el suyo. El primer modelo, que ha sido el tradicional, hasta tanto no se despatologizó la homosexualidad ni la transexualidad, que la transexualidad ya se despatologizó en este año. Sí, o sea, nos está cogiendo mucho la tarde para despatologizar todas estas condiciones. Los modelos que imperaban hasta antes de ese tiempo era de la desistencia y la terapia reparativa o terapia de conversión, como si tuviera una influencia muy religiosa de convierte, o sea, regresa a lo que nosotros esperamos que tú debes ser, ¿sí? Existían terapias médicas, quirúrgicas, terapia electroconvulsiva, medicamentos, ¿sí? Terapia aversiva para tratar de cambiar la orientación o la identidad de género de una persona. Esta modalidad ya se ha ido abandonando con el tiempo, aunque en realidad todavía persiste. Persiste en la cultura, persiste en algunos profesionales de la salud que son muy conservadores o no muy actualizados, ¿sí? Que obligan a la persona mediante estos tratamientos de alinearlos junto con las expectativas sociales. El segundo modelo se llama el modelo de ajuste de límites, que no es tan extremo como el primero y se acerca un poco más hacia el otro extremo, que finalmente vamos a terminar en ese otro extremo. El ajuste de límites es un modelo propuesto por este autor que se llama Zucker, que es uno de los autores más representativos que estudian todas estas condiciones, y él dice que este modelo debe ayudar a que se intente al niño a sentirse más cómodo con una identidad de género que corresponda con su sexo de asignación. O sea, no obligarlo, ¿sí? Pero sí darle herramientas al niño, darle opciones y alternativas para que se alinee en la medida de lo posible su sexo psicológico con su sexo genital o su sexo de asignación. ¿El por qué dice eso? Porque muchos, como ya lo vimos, muchos niños van a terminar desistiendo. Además, pueden aparecer en el proceso muchos diagnósticos falsos positivos, o el niño en su proceso de crecimiento se puede confundir o puede estar explorando, o puede pensar que es mujer cuando en realidad lo que tiene es una distorsión cognitiva, ¿sí? Entonces, él es muy prudente en ese caso, trata de que el niño se alinee en la medida de lo posible, pero es un autor que ha tenido muchos inconvenientes por ese mismo problema, tanto así que ha sido tachado de transfóbico. El tercer modelo, se llama modelo de espera atenta, ¿sí? Que es un modelo básicamente de observación, es un modelo de no intervención, pero muchos lo han criticado porque dicen que es un modelo de falsa neutralidad, porque en realidad se está haciendo, ¿sí? Se le está permitiendo al niño que explore, ¿sí? Entonces este modelo dice, se permite el desarrollo autónomo de la identidad de género sin intervención. En otras palabras, dejar que el niño haga lo que quiere hacer, ¿sí? No reforzarlo ni para un lado ni reforzarlo para el otro, ¿sí? Sino que si quiere explorar lo haga, y que a medida que él va desarrollando y creciendo y aumentando su autonomía, el niño va a ir definiendo lo que quiere ser. Está el otro extremo de los modelos, ¿sí? Si el primer modelo era de conversión, este modelo es un modelo de transición temprana, que es un modelo muy reciente, que también es muy polémico, que no tiene mucho soporte científico y que es llevado a cabo básicamente por algunos activistas políticos que son más extremos y que propenden porque el niño o la niña
hagan una transición precoz y que se alineen con el género expresado lo antes posible. Este modelo asume que la persistencia se puede calcular y que los niños que hacen el tránsito social precoz y desistan lo pueden hacer sin reacciones adversas. Es decir, ellos asumen que si el niño hace una transición y finalmente dice no, en realidad yo no quería eso, lo pueden hacer y se pueden devolver, ¿sí? Pero realmente no hay mucha evidencia científica que respalde este hecho. Yo diría que es un modelo que es el más chocante, ¿sí? Porque es un modelo que nos confronta nuestros temores más profundos sobre la identidad sexual de un individuo. Bueno, hasta acá viene la charla, ¿sí? Esos son como los principios, la justificación, los conceptos básicos más importantes, tratando de motivarlos a que no dejen este tema tan importante de lado, tratando de dejarles unas herramientas para intervenir cuando sea oportuno a nivel individual, interpersonal y a nivel estructural, prevenir ese estrés de minoría que a veces causa tanto daño a las personas y promover, digamos, una sexualidad un poco más libre, más placentera, más diversa y sin tanto situación adversa. Muchas gracias. Ahora bien, si tienen alguna pregunta.